Dynamite Headdy es otro juego de culto, el cual conocí recientemente y me ha dejado una buena impresión. No lo conocí en su momento porque en ese entonces yo tenía un Super Nintendo y este juego salió exclusivamente para el Sega Genesis. De hecho, es un juego que me plantea varias preguntas, ¿por qué casi nadie conoce esta joya? Y sobre todo, ¿por qué ignoraba su existencia? Sobre todo por lo bien representada que está su temática. Como les dije antes, este juego en su tiempo fue exclusivo para la consola de Sega, creado por Treasure, la misma compañía que nos trajo joyas como Gunstar Heroes e Ikaruga en el año 94. Es un juego de plataformas donde tomamos el control de Headdy, el títere estrella que trabaja en un teatro, el cual tiene la característica de que su cabeza es flotante. De hecho, yo también pensé lo mismo, que era un clon de Rayman. De hecho, me hace pensar que es la fusión entre Rayman y Flock. Y si los fusionas vas a obtener algo muy parecido a este personaje. De hecho, la forma de defenderse es arrojar su cabeza contra los enemigos, pero no lo hace en una dirección, la puede lanzar en cualquier dirección posible, siempre y cuando presiones esta con la cruz direccional del control. También le permite colgarse de Handman, un círculo que le permite subirse en plataformas inalcanzables con un simple brinco, lo que permite que el juego tenga diferentes rutas y algunos ítems escondidos. El juego ejemplifica muy bien la temática en donde se desarrolla el juego, con diferentes estilos de representarlos, desde escenografías cambiantes y con rectángulos para cambiarlos con niveles atrás de bambalinas, donde podemos ver tramoyistas, andamios, etc. Además de contar con una paleta de colores amplia y gráficos que crean la sensación de 3D. Todo comienza cuando Headdy llega a la ciudad norte, que se encuentra bajo el dominio de Dark Demon. Esta marioneta decide que los habitantes de la ciudad se conviertan en sus secuaces, y los que no les sirven son rechazados para ser incinerados, el cual es el destino de Headdy, pero logra escaparse y se pone en marcha para derrotar al dictador de su mundo, para así recobrar la paz, para ello matando soldados que nos impiden pasar y derrotando jefes que son la guardia élite que nos impide nuestro paso. Sí, la historia es mera excusa para el juego, pero si bien esto te ayuda a marcar un objetivo y a determinar quién es el malo. Durante el juego tendremos un reflector que nos sirve para indicar la vida. Se localiza en la parte izquierda de la pantalla. Mientras más golpes recibamos, este reflector empezará a apagarse. Muy pocas cosas son las que nos pueden matar de un solo golpe, pero sí las hay, como por ejemplo ser aplastado por algún objeto o jefe de enorme tamaño. Pero los picos y barrancos solo nos harán brincar y nos bajarán un poco de nuestra vida. Al menos tuvieron la consideración de no quitarte toda la vida. Un punto muy fuerte y divertido es la utilización de habilidades, que al activarlas cambian la cabeza de Headdy, le dan variedad a la jugabilidad, porque tendremos la opción de elegir la que más nos guste. Para ello tendremos que golpear a Headcast, un círculo que tiene un televisor y nos muestra varios poderes. Al golpearlo nos los dará y las podremos usar por un periodo de tiempo limitado. Tendremos un arsenal de cabezas muy amplio, de 18 cabezas con diferentes poderes, contando la que tenemos por defecto. Bombhead es una cabeza de un solo uso. Cuando se utiliza, nuestro héroe dejará caer su cabeza en forma de bomba al suelo, que explotará después de cierto tiempo, matando todos los enemigos que aparezcan en la pantalla, y haciendo mucho daño a los subjefes y jefes. Si somos golpeados mientras la tenemos junto a nuestro cuerpo, moriremos al instante. Empyhead convierte a Headdy en un ser invisible, con la cabeza hueca, y solo veremos la silueta transparente de nuestro protagonista. Al recogerla seremos casi invulnerables por algunos segundos, con algunas excepciones, pero nuestros ataques sí dañarán a los enemigos. Treehead nos permite lanzar 3 cabezas cuando ataquemos en lugar de una. Estas se lanzan en 3 direcciones, una en línea recta y 2 ramificaciones en dirección diagonal, abarcando un mayor rango de ataque, muy útil para los enemigos que vuelan o caminen agachados. Vacuum Head, que convierte la cabeza de Headdy en una aspiradora, que puede succionar a todos los enemigos y algunos objetos que son inalcanzables, siempre y cuando se encuentren a la vista de la pantalla. Muy útil si nos encontramos rodeados, pero es inútil contra los jefes, ya que con esta no podemos atacar. Warhead la transforma en una bola de metal que dispara estrellas en todas las direcciones, la cual se puede arrojar para realizar daño a distancia, muy buena contra los jefes. No sé si hará un poco más de daño que la cabeza normal, pero a mí me da la impresión de que sí. Hammerhead, que nos convierte en un martillo, que provee un mayor daño a los enemigos. Nos permite mover obstáculos a mayor distancia y nos otorga la virtud de romper algunos bloques que con la cabeza normal no se puede. Normalmente están indicados con la imagen de un martillo. Pinhead
Pinhead no cambiará nuestro aspecto, pero nos reduce nuestro tamaño y nos podremos colar por pequeños agujeros, como si fuéramos un ratón, dando variedad a las distintas rutas para tomar, y además de que para los enemigos es muy difícil pegarnos por nuestro diminuto tamaño. Además, los gráficos cuando somos pequeños, estos están muy bien detallados, un gran punto a su favor al conseguir este efecto. Spyhead, una cabeza de picos que nos permite escalar paredes y techos al arrojarles nuestra cabeza. Al igual que la anterior, será de mucha utilidad para esquivar ataques, descubrir secretos y rutas alternas. Barrierhead tampoco cambia nuestro aspecto, pero nos proporciona un anillo de bolas de energía, que al colisionar contra los enemigos son abatidos. Con esta podremos atacar con nuestra cabeza repartiendo un mayor daño, y nos protege de enemigos que nos atacan en cualquier dirección, pero aún así nos harán daño si nos tocan. Dashhead nos aumenta nuestra velocidad, el rango de ataque de la cabeza aumenta, casi abarcando toda la pantalla, y nos permite saltar más alto. Pero tampoco es de mucha utilidad, ya que en niveles donde hay muchísimos barrancos va a estar cayéndote a cada 3 pasos que des. Pighead nos cambia la cabeza de un cerdo y arrojaremos estrellas de nuestra nariz que siguen a los enemigos. Sí, así de raro como suena. Muy útil cuando se nos arrojan en distintas posiciones y es difícil pegarles. Nosehead tal vez parezca inútil, pero cuando la recojamos nos recuperará la totalidad de nuestra vida, pero con el costo de que Heady se duerme y queda vulnerable a ataques de los enemigos. Faterhead, al igual que las dos siguientes, nos permite volar, pero solo será accesible en un nivel, donde pasará de ser un plataformero a un shoot 'em up. Con esta cabeza arrojaremos pollos de nuestro pico que caen como bombas. Airhead nos convierte en un avión y dispararemos en 3 distintas direcciones al mismo tiempo, además de poder disparar hacia la derecha y a la izquierda. Rockethead, el más útil de los 3, dispara un rayo en una dirección, de izquierda a derecha, pero puede ser lanzado continuamente, proporcionará un mayor rango de daño y tiene muy buena distancia de ataque. El único inconveniente es la limitante de solo disparar en una dirección, así que puedes quedar a merced de los enemigos que te ataquen desde el lado izquierdo de la pantalla. Libertyhead, cuando la agarremos, Heady se disfrazará de la Estatua de la Libertad, que posteriormente nos transportará a un bonus, donde tendremos que encestar un número determinado de balones, y al completarlo nos proporcionará un número. Casi nada, la verdad. Más adelante les diré por qué, pero por si acaso, cuando jueguen anoten el número, ya que es único por cada partida. Tickerhead. Con esta cabeza podremos detener el tiempo y dejar pasmados a los enemigos, para proporcionarles el mayor daño posible en un tiempo limitado. Para cuando acabe el efecto de este poder, todo el daño será transferido al enemigo, pero si los tocamos, ellos nos podrán hacer daño. Y la basura más grande de los videojuegos, Heavyhead, que hará que te arrastres por el suelo suplicando que acabe su efecto, ya que te vuelves muy lento, no podrás atacar y técnicamente los enemigos te matarán con una facilidad. Es una cabeza trampa y es muy frustrante toparse con ella, en especial contra el jefe, porque cada vez que la agarres vas a estar a merced de lo que te quiera hacer el jefe. Te puede hacer su... Los enemigos son títeres que fueron manipulados por Dark Demon. Aunque se repitan algunos, se llegan a sentirse únicos, como gente pequeña, tanques y un gato que aparece constantemente para hacernos la vida imposible, que tiene el nombre de Trouble Brain, el némesis de Heady y guardián de élite de Dark Demon, el cual tiene un celoso rencor sobre el protagonista. Por ser una marioneta más exitosa que él, es una cabeza de gato, capaz de adaptarse a múltiples cuerpos. Y si no es lo suficiente extraño, podemos entrar al mundo de lo bizarro con un jefe que es una cabeza de bebé. Una cabeza de bebé. Como su nombre lo indica, es una cabeza gigante de bebé que al recibir cierto daño cambiará su aspecto a un joven. Y yo que pensaba que los muñecos de 31 minutos ya daban miedo. Esto alimentará mis pesadillas durante bastante tiempo. Será bizarro, pero no. Simplemente es bizarro al estilo japonés. Aunque al final, ¿cómo no reírte con su fase final de viejito que muere de vejez? Muy parecido a lo que pasa con Tien en Metal Gear Solid 3. Simplemente muere de vejez, es algo muy gracioso. Los jefes tienen un punto débil, al cual se le debe de estar pegando constantemente. Hay que pegarle al jefe, y no andes inventando que el hilo negro pegándole aquí o intentando cosas nuevas, no, ya te lo indica el juego.
Tendremos algunos ítems que podremos agarrar, como una banana, que nos cura nuestra vida, un muñequito de ti mismo, que nos da una vida extra, y unos números de 500 que nos dan 500 puntos, que no sirve para nada más que para aumentar tu score, y puedas presumirle a alguien siempre y cuando le tomes una foto a la pantalla o grabes el video. Además, habrá unos puntos escondidos que si los hacemos nos dará mayor puntaje al final del nivel, que normalmente consisten en golpear algún objeto ajeno a este, pero no cambian el final si son hechos estos. A mí me hubiera gustado que cambiaran un poco el final, para verte obligado a agarrarlos y a buscarlos, pero por desgracia no fue así. Casi todos los niveles y algunos nombres de los jefes están formados por un juego de palabras, que hacen una referencia a alguna película popular, como Spiderella o Star Wars. Esto en la versión americana y europea, cosa que no ocurre en la japonesa. Existen muchos cambios regionales, como el hecho de que la japonesa es mucho más sencilla que las demás, ya que los enemigos tienen el doble de vida en las regiones occidentales, y en la nipona comienzas con algunos continuos. Es más, yo nunca me topé con ningún continuo, por lo que me hace creer que son inexistentes, pero tampoco busqué muy bien. Y presenta algunos cambios estéticos, como algunos jefes y colores de enemigos. Lo convencional para un juego de los 90, con censura y variaciones de color. El juego salió para la Sega Genesis y tuvo algunas adaptaciones para otras consolas de Sega, como el Game Gear y el Sega Master System. Esta última solo vio la luz en Brasil. En la actualidad se puede encontrar en la consola virtual de Nintendo. Ya saben eso, que Nintendo y Sega ahora son compañías hermanas y amigas y todo lo demás, pero antes se tiraban a muerte todo lo que pudieran. Por lo que si te sientes interesado en conseguir una copia, lo puedes hacer por este medio o buscar su formato físico. Existe una recompensa al conseguir los 4 números de bonus. Al acabar el juego te permite introducirlos en una puerta y entraremos para pelear contra el dueño del teatro, que te ataca con billetes. Bueno, si les sobran algunos billetitos por ahí, pues que me los manden a mí, ¿no? Yo les daré un buen uso, no se los estaré arrojando a la gente. Que en la versión japonesa son cambiados por directivos de Sega. ¿Le habrán querido decir algo a Nintendo? ¿Que los pueden enterrar en billetes? ¿O qué? Tal vez por eso Sega se fue a la quiebra. De hecho, el juego está plagado de mensajes de Sega, Treasure y Dynamite Heidi, que si me pagaran por cada uno de ellos que aparece en el juego, sería rico. Nada sutil por parte de Sega. Ahora páguenme por la publicidad. El juego cuenta con muy buenos efectos visuales, además de contar con voces digitalizadas, algo muy raro para la época, lo que hace que se sienta ese esfuerzo para entregar un producto arriba de la media superior. La música es buena, de hecho juegos como estos quitan la bandera estereotípica que tienen los juegos del Genesis, esa bandera de contar con malos soundtracks y que su consola lo reproduce muy mal. A mí me encantaron y me hicieron disfrutar muchísimo más el juego. Es un juego bueno, que por desgracia no fue muy conocido y que pasó muy sin gloria, a pesar de ser un gran exponente para la época. No le pide nada a personajes como Mario o Sonic, con muchos puntos a su favor, como los gráficos, su humor y su jugabilidad. De hecho, si no te hacen reír, es que de plano no tienes alma. Si no lo jugaste, espero que un día le puedas dar una oportunidad, te dará grandes sorpresas. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!